Buenos días a todos. Es pues un placer tener aquí hoy un grupo amplio de la École de Chaillot y de la Escuela de Arquitectos y Urbanistas del Estado. Están haciendo ahora mismo, digamos, la formación para arquitectos y urbanistas del Estado, y Antoine Momper, que es el responsable de la formación de este grupo de arquitectos, nos explicará en detalle qué significa, porque es un sistema completamente diferente del que tenemos en España. Después de esa introducción de lo que es la École de Chaillot y de lo que es el programa de formación específico, también entrarán ya en un tema ya más concreto de revitalización y reutilización, digamos, de los centros históricos. Bueno, para mí es un placer tenerlos aquí todos, el grupo amplio, y Antoine Momper, que ya llevamos muchos años de contactos e intercambios, y es un placer por fin tenerlo aquí en Valencia. Pues le dejo la palabra. Muchas gracias. Hola, je suis désolé, mais je ne parle pas espagnol. Donc je vais vous parler en français et Camille va traduire en espagnol. Donc ça va être peut-être un peu moins vivant, mais voilà, je suis désolé. C'est de ma faute, je ne parle pas espagnol. Donc déjà, je remercie très chaleureusement Camilla et Fernando de nous accueillir ici et de nous avoir proposé de vous présenter. On est très content donc de venir vous présenter ce que sont les architectes et urbanistes de l'État, qui sont une spécificité française. Je suis d'autant plus content d'intervenir ici que nous sommes en contact, comme le disait Camilla, depuis plusieurs années. On n'a jamais trouvé l'occasion de travailler ensemble encore, mais j'espère que ce premier échange aboutira à d'autres coopérations. Et vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir Camilla et Fernando à Valence, parce que je suis toujours très impressionné, et les AUE aussi viennent d'être très impressionnés par tous les projets que vous menez, et toujours avec beaucoup de modestie. Primero, Antoine, se escucha bien, ¿no? Antoine quería agradecer a Camila y Fernando por la bienvenida acá en Valencia de nuestro grupo, tener la oportunidad de presentar un poco qué son los arquitectos urbanistas del Estado, y está muy emocionado porque efectivamente siempre hubo contacto con ustedes, pero nunca hubo medio de colaboración real, y espera que ese primer contacto físico actual da pie a más colaboraciones por venir. Está muy impresionado por su trabajo, tanto de publicaciones como de proyectos de restauración. Seguramente veremos más nosotros mañana sobre parte de restauración. Hoy vimos muchas publicaciones y es verdad que es muy impresionante, y la calidad de sus estudios que producen, y simplemente dice que Valencia tiene mucha suerte de tenerlos por acá estudiando ese patrimonio. Donc les architectes et urbanistes de l'État, donc il s'agit d'un corps de hauts fonctionnaires qui a été créé en 1993 et qui est la fusion de deux corps qui existaient précédemment. Donc d'un côté, les architectes des bâtiments de France, dont la vocation à l'origine était la conservation des monuments historiques et la protection de leurs abords. Et de l'autre côté, les urbanistes de l'État, qui eux avaient des missions davantage liées à l'architecture et l'aménagement du territoire. Entonces, los arquitectos urbanistas del Estado es un cuerpo de altos funcionarios del Estado, creado en 1993, y que se compone, en realidad es la fusión de dos cuerpos anteriores, uno que se llama, la traducción literal sería Arquitectos de Edificios de Francia, que tienen vocación todavía en todo lo que es conservación de los monumentos históricos en Francia y sus alrededores, porque después veremos cómo funcionamos nosotros a nivel patrimonial y de preservación, y lo que podríamos traducir como planificadores urbanos del Estado, que obviamente se encargan más de planificación urbana a gran escala y sobre el territorio. Il faut préciser que, contrairement à l'Espagne, en France, les politiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'architecture et du patrimoine sont historiquement de la compétence de l'État, même si une partie de ces compétences ont été transférées depuis une trentaine d'années aux collectivités locales. La gran diferencia que vemos de momento entre Francia y España es que todo lo que es planificación urbana, arquitectura y patrimonio siempre fue de la
de las competencias del Estado, que tienen control sobre ellos, aunque desde los años 80 empezamos lo que llamamos nosotros descentralización, que poco a poco, desde entonces, y bueno, hoy en día esas competencias se trasladan a las comunidades, las comunas, en realidad los ayuntamientos. Donc aujourd'hui, les architectes urbanistes de l'État sont composés de deux options, donc une option en urbanisme et aménagement, donc qui relève de deux ministères, ministère de l'écologie et de la cohésion des territoires, et donc qui exercent des compétences surtout dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme, du paysage et de l'environnement. Et de l'autre côté, une option donc patrimoine architectural urbain et paysager, et donc cela relève du ministère de la Culture et exerce leurs compétences dans les domaines de l'architecture et du patrimoine. Et donc au total, aujourd'hui, il y a à peu près 450 architectes urbanistes de l'État répartis entre ces deux options. De lo que hablábamos anteriormente, que ese cuerpo viene de la fusión de dos cuerpos, en realidad son dos cuerpos que dependen cada uno de un ministerio distinto. Entonces, la fusión de esos dos cuerpos hace que ahora hablamos de transministerialidad, pero en realidad los que son más bien planificadores vienen del Ministerio de la Planificación y de la Ecología, y los que relevan más bien del patrimonio arquitectónico y cultural sería más bien del Ministerio de la Cultura. Donc les AUE sont affectés un peu dans les services centraux des ministères, donc à Paris, mais ils sont surtout en poste dans les services déconcentrés de l'État, donc qui se situent au niveau des 18 régions ou des 101 départements, puisque les services de l'État sont présents à ces deux échelles, en plus des collectivités locales. D'autres AUE peuvent aussi être affectés dans des établissements publics, donc par exemple comme directeur d'école d'architecture, ou dans d'autres ministères. Certains sont aussi détachés auprès de collectivités territoriales ou d'organisations internationales. En general, entonces los arquitectos urbanistas del Estado algunos están asignados en lo que llamamos nosotros la central, que están en los ministerios propios, en general en París, pero la mayoría en realidad están en los servicios deconcentrados y entonces están al nivel territorial en todas zonas de Francia. Algunos de ellos también, hay 101 departamentos que serían provincias para ustedes, entonces están repartidos en esas provincias. Algunos pueden también ejercer en algunas instituciones públicas como escuelas de arquitecturas, puede ser que sean directores de escuelas de arquitecturas, en otros ministerios eventualmente si ese ministerio necesitaría sus habilidades, y en organizaciones internacionales puede haber relaciones con los funcionarios en otros países o en embajadas, consulados, etc. Donc les grandes missions des architectes urbanistes de l'État, donc ils participent à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques donc dans les domaines de l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat, l'aménagement du territoire et l'environnement. Ils contribuent aussi au développement de la qualité architecturale urbaine et environnementale. Ils ont aussi vocation à occuper des fonctions donc de direction, de conseil, mais aussi de contrôle et d'expertise dans ces politiques. Et enfin, ils conseillent et accompagnent les élus donc, dans les politiques d'aménagement du territoire et prennent aussi part à l'élaboration des documents d'urbanisme. Entonces, participan en la concepción y la ejecución de las políticas públicas a nivel nacional, pero trasladadas a nivel territorial en cada una de las provincias. También contribuyen al desarrollo de la calidad arquitectónica producida actual, es decir, pueden orientar, guiar los profesionales arquitectos que vienen a consultarlos. Tienen un papel muy de aconsejar y pedagógico, de transmisión del interés del patrimonio pasado y la construcción contemporánea. Y pueden también asesorar a los políticos en los ayuntamientos. Y es en eso que es muy importante porque hoy en día esos ayuntamientos muchas veces no tienen las competencias adentro de sus grupos. Entonces pueden llamar a esos arquitectos para tener una visión más precisa.
Alors, comment devient-on AUE? Donc, il y a chaque année un concours avec des épreuves écrites et orales. Donc, les candidats sont tous architectes et ont une expérience en moyenne de 10 ans dans le privé le plus souvent, surtout dans la maîtrise d'œuvre. Cada año hay una oposición para ser arquitecto urbanista del Estado hay una oposición con exámenes escritos, gráficos y orales. Cada candidato en realidad para tener la posibilidad de llegar a tener éxito en esas oposiciones, por lo medio tiene 10 años de experiencia mínimo en el ámbito privado, en general en despachos de arquitectura, puede ser por cuenta propia también. Algunos también han trabajado en administraciones, pero esos son los perfiles que se eligen. Donc après la réussite du concours, les AUE doivent suivre un an de formation, donc de septembre à juin, avant de prendre leur premier poste. Donc cette formation est organisée par 2 écoles, donc l'école de Chaillot et l'école des Ponts, et doit leur permettre donc d'acquérir des connaissances dans le domaine des politiques publiques et de mieux comprendre les jeux d'acteurs pour adopter un nouveau positionnement d'agent de l'État. Una vez que pasaste esas posiciones, hay un año de formación obligatoria que permite a esos arquitectos que puede ser que no estén nada familiarizados con el sistema administrativo, simplemente descubrir lo que son las orientaciones actuales de las políticas públicas a nivel nacional, conocer y descubrir un poco el mundo de todos los actores que mantienen juegos entre ellos y que constituyen todo ese ámbito en el cual van a trabajar después para poder ubicarse correctamente y saber cuál es su papel dentro de esa constelación de actores. Donc, les grandes thématiques qui sont abordées donc, au cours de la formation, donc, on traite d'organisation de l'administration, des politiques publiques donc, dans les différents domaines de compétences et leurs outils de mise en œuvre, du management, de la communication, du droit, de l'économie, des finances publiques, des politiques européennes. Entre ellos son mucho derecho, reglamentación, conocerla bien o empezar a saber dónde buscar si tenemos dudas sobre cosas. Comunicación, gestión, management igualmente, porque vamos a tener puestos de dirección y en ese ámbito vamos a tener que delegar también tareas y hay que saber cómo manejarlo. Economía, finanzas públicas, saber con qué contamos, con qué dinero y con qué cuentan los actores con los cuales vamos a interactuar, sobre ellos con qué cuentan también, porque no podemos inventarnos cosas que serían imposibles de realizar. Donc en plus des cours au cours de la formation, donc les AUE effectuent un stage de 3 mois donc, dans les services du ministère et doivent présenter un projet de fin d'études sur un sujet qu'ils ont choisi pendant le stage et qui correspond à une problématique réelle à résoudre et donc pour lesquelles ils doivent faire des propositions en tant que futurs AUE. Ese año de formación no es solamente teórico, digamos, con cursos en sala, sino que también tenemos 3 meses de periodo de práctica en unos de esos instituciones delocalizadas dentro del territorio y de ahí buscamos una temática durante ese periodo de práctica que nos parezca relevante y actual, que desarrollamos en una memoria que tenemos que presentar al final de esa formación para validar y que nos titularicemos como futuros agentes del Estado. Donc je vais vous présenter rapidement l'école de Chaillot, qui a été créée en 1887, donc avec une chaire d'architecture française du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc qui a été créée par Anatole de Baudot, qui était un architecte rationaliste, élève de Viollet-le-Duc, et qui avait à la fois une activité de restauration du patrimoine, enfin des monuments historiques, et de création contemporaine. Par exemple, il a utilisé des techniques tout à fait nouvelles à l'époque pour la construction de l'église Saint-Jean de Montmartre en ciment armé. Esta formación entonces tiene lugar en 2 escuelas distintas, la que se llama Escuela de Chaillot, que se está presentando ahora Antoine, y la Escuela de Pont de Chaussée, que es más bien côté ingeniería. Entonces, la Escuela de Chaillot, aparte de seguir la formación de los arquitectos urbanistas del Estado, también hace un máster postgrado, que hace un diploma de arquitectos del patrimonio, que son gente muy especializadas. Y entonces esa escuela existe desde el año 1887, fue creada, bueno, es una cátedra, digamos, creada por un arquitecto racionalista que se llama Anatole de Baudot, que fue alumno de Viollet-le-Duc, y creó esa cátedra. Ahí tienen como las fotos del... Église Saint-Jean de Montmartre. Sí, ese arquitecto hizo una iglesia muy conocida en París que se llama Saint-Jean de Montmartre, que está totalmente en hormigón armado.
pero con ese conocimiento patrimonial. Es decir, él vinculaba la restauración de edificios y también la creación contemporánea en su época. Donc cette formation a été créée à l'époque pour former les architectes à intervenir sur les monuments historiques, étant donné que la protection de ceux-ci donc, se développait à cette époque, puisque la première loi de protection date de la même année, 1887. Donc cette formation prenait place dans le palais du Trocadéro, que vous voyez ici, donc qui a été construit pour l'exposition universelle de 1878, et qui abritait notamment le musée de sculpture comparée, créé par Viollet-le-Duc, pour éduquer le public en matière d'architecture. Désolée. Je me suis perdue. C'est le deuxième barrière. Oui, mais comme j'ai fait des corrections, je suis vraiment paumée dans ce que j'ai écrit. En realidad esa escuela se creó porque empezó en ese año mismo de su creación, empezó las primeras leyes de protección de monumentos históricos. Entonces se creó para formar los arquitectos a intervenir sobre ese patrimonio que estaban como tomando conciencia que había que empezar a conservar. Y toma lugar en lo que llamamos el Palais del Trocadero, que ven ahí, que fue construido por la Exposición Universal de 1878 y que albergó en esa época y hoy en día todavía el Museo de Esculturas Comparativas creado por Viollet-le-Duc. Donc aujourd'hui, depuis 2004, l'école de Chaillot et le département formation de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et donc le musée des monuments français existe toujours et présente toujours les collections de moulage, dont certains ont été effectués, enfin des maquettes effectuées par Anatole de Baudot à l'époque. On présente aussi des copies de peintures murales, des maquettes consacrées à l'architecture du 19e et du 20e siècle. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Je sais pas, on va enlever le son. C'est bon. La cité donc, accueille par ailleurs de nombreuses expositions, conférences et colloques sur l'architecture et le patrimoine. Et on dit souvent, alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, qu'il s'agit du plus grand centre dédié à l'architecture dans le monde, sur une surface de 20 000 mètres carrés sur cette... Donc c'est toute cette aile ici qui est consacrée à la cité de l'architecture. Ahora, en el Palacio del Trocadero, en una de las alas, hay lo que llamamos Cité de l'Architecture et du Patrimoine, que hoy en día pueden ir a visitar. Hay una exposición, ahí hay moldes, hay a gran escala, es decir, y dentro de esta institución, la Escuela de Chaillot toma lugar también y es como el departamento de capacitación de la Cité de l'Architecture. Se dice que acoge un montón de exposiciones permanentes y temporales sobre temáticas dependiendo del momento y se dice que es el centro más grande dedicado a la arquitectura en el mundo. A ver. Outre la formation des AUE, l'école de Chaillot organise donc un diplôme post-master de spécialisation sur le patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc ce diplôme est requis en fait pour intervenir sur les monuments historiques protégés. Et donc il y a environ 45 personnes qui sont diplômées chaque année. Et notamment il y a un ancien étudiant de l'Université Polytechnique de Valence qui est actuellement à Chaillot dans cette formation. Entonces la escuela de Chaillot es un posgrado de 2 años que da derecho al final, si lo conseguimos, ser arquitecto del patrimonio. Son los que están, ese diploma es requerido para intervenir en monumentos históricos en Francia. Aparte hay los arquitectos en jefe de monumentos históricos, pero que eso es como más bien un concurso, una oposición bien especial. Es decir, ellos están, una vez que tienen esa oposición efectuada, son gente que pueden seguir construyendo, un poco como Anatole de Baudot, que creó la escuela, pueden seguir construyendo y haciendo proyectos, y por otra parte les asignan a cada uno, no son muchos, unos edificios en Francia, del cual se encargan ellos cuando hablamos de trabajos de restauración, sabiendo que
el arquitecto de edificios de Francia, que es el concurso que nosotros hicimos, es más bien a nivel de conservación y mantenimiento. Cuando hablamos de restauración de trabajos más grandes y con más ambiciones o más, pasa al arquitecto en jefe de monumentos históricos. Es un poco la... Donc on organise aussi des cycles de conférences pour le grand public sur l'histoire et l'actualité de l'architecture avec un thème chaque année. Donc par exemple cette année c'était sur les édifices cultuels du XXe siècle. L'année prochaine ça devrait être un cycle consacré sur Notre-Dame. Cada año hay una temática que está escogida por la escuela. Este año fue los edificios religiosos del siglo XX y seguramente la temática del año que viene, que es muy actual, es el edificio de Notre-Dame. Et nous avons aussi une petite activité de publication, donc notamment un ouvrage qui vient de sortir de Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques, sur la théorie et pratique de la restauration du patrimoine. También hay una actividad de publicación de la cual, por ejemplo, una lección inaugural es una conferencia anual que se organiza al principio de la abertura del ciclo de estudiante de Chaillot. Por ejemplo, hace unos años la hizo Lina Sazorro. Entonces hay una publicación de esas conferencias y también cosas más temáticas o más heavy, digamos. Por ejemplo, el libro sobre la intervención en el patrimonio de Benjamin Mouton, que fue profesor en esa escuela durante 30 años. Donc depuis 4 ans, on a aussi mis en place une convention avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour un doctorat donc par la formation continue dans le domaine du patrimoine. Et donc 4 doctorants sont en cours et n'ont pas encore soutenu leur thèse. También hay acuerdos con universidades de París, entre cual, por ejemplo, esta, que es un convenio con la Universidad de París 1, Panthéon-Sorbona, y tienen 4 doctorados en curso sobre patrimonio. Nous avons aussi des coopérations internationales donc, pour former à l'étranger donc, des architectes qui souhaitent se spécialiser dans l'intervention sur le patrimoine. Donc, actuellement en Bulgarie, au Maroc et en Russie. Auparavant, on a eu des coopérations de ce type au Cambodge, Laos, Vietnam, mais aussi en Syrie, au Liban et en Tunisie. La escuela también organiza capacitaciones en el extranjero para arquitectos que desean especializarse en dominio de patrimonio. Actualmente hay colaboraciones con Bulgaria, Marruecos y Rusia, pero hubo anteriormente también con Camboya, Laos, Vietnam, Siria, Líbano y Tunisia. Maintenant 2 mots sur l'école des ponts, qui forme historiquement les ingénieurs en génie civil et aménagement du territoire. Donc en 1716, un corps d'ingénieurs des ponts et chaussées a été créé pour donc construire le réseau des routes, ponts et canaux en France. Et ensuite, une école dédiée à leur formation est créée en 1747 par Jean-Rodolphe Perronnet. Como bien les decía, el año de formación que nosotros seguimos hay 2 partes, y hay una parte que está llevada por la escuela de Chaillot y otra que está llevada por la escuela de Pont. Esta escuela históricamente capacita a los alumnos en ingeniería civil y planificación del territorio. Fue creada en 1716, se creó el Cuerpo de Ingenieros de Puentes y Caminos y para construir evidentemente carreteras, puentes y grandes infraestructuras. En 1747 se creó la escuela dedicada a su formación por Jean-Rodolphe Perronnet, que fue su primer director. Donc aujourd'hui, l'école des ponts se développe donc, dans ces 3 domaines académiques et propose des formations de master et doctorat, mais aussi beaucoup de formations continues, et également s'occupe de la formation de 2 grands corps de l'État, donc les AUE et les ingénieurs des eaux, ponts et forêts. Entonces esa escuela se encarga de formación continua, bueno, de máster y doctorados, y también formación continua y la formación de los arquitectos urbanistas del Estado, como los ingenieros de aguas, puentes y bosques, que en realidad son futuros agentes del Estado. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément des architectes des bâtiments de France, qui sont très connus en France, un peu connus aussi à l'étranger. Donc les architectes des bâtiments de France sont des architectes et urbanistes de l'État qui occupent un poste d'ABF dans les services déconcentrés du ministère de la Culture au niveau du département.
Donc ils exercent leur mission au sein d'un service à l'échelle d'un département et ils travaillent avec des ingénieurs et techniciens des bâtiments de France et des administratifs. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño focus sobre lo que son los arquitectos de edificios de Francia, que nosotros llamamos ABF. Simplemente trabajan en los servicios de concentrados del Ministerio de la Cultura a nivel de cada provincia. En cada ciudad más importante hay una unidad departamental de arquitectura y patrimonio en cual toman sitio, bueno, su puesto, y trabajan en conjunto con ingenieros y técnicos de los edificios de Francia y otros administrativos, obviamente. Alors on peut résumer leur mission avec 3 grands axes, donc la conservation des monuments historiques, le contrôle des espaces protégés et le conseil aux collectivités et aux particuliers. Tiene 3 grandes misiones, que es la conservación y la preservación de los monumentos históricos que acabamos de ver, el control de las áreas alrededor de esos monumentos y el asesoramiento a las alcaldías que lo necesiten o a particulares, profesionales, arquitectos que tendrán dudas sobre sus proyectos y su reglamentación vigente sobre el proyecto que tienen en idea. Donc historiquement, la conservation des monuments historiques était la mission principale des architectes des bâtiments de France. Donc la protection monuments historiques, c'est une protection juridique d'un immeuble ou d'un objet mobilier, donc accordé par l'État en raison de son intérêt historique, artistique, architectural, technique ou scientifique. Entonces, en Francia, la protección de monumentos históricos está atribuido o a un edificio o también puede ser a objetos, simplemente por su interés histórico, artístico, arquitectónico, técnico o científico. Puede ser cualquiera de esos criterios que determinen una protección sobre un objeto o un edificio. Donc l'ABF veille à l'état sanitaire de tous les monuments historiques et effectue le contrôle des travaux qui sont menés sur ces monuments. Il peut aussi proposer la protection d'édifices. Et il est par ailleurs conservateur des monuments historiques appartenant à l'État, affectés au ministère de la Culture. Donc ça concerne à peu près 400 monuments, dont 89 cathédrales. Entonces, el ABF es el encargado sobre el territorio de la conservación de esos edificios que pertenecen al Estado y controlar periódicamente su estado de salud. Es decir, es el que primero está avisado si hay un problema y es el que encaminar a las cosas para que se resuelva, es decir, o tanto de su lado o si hay que pasar sobre monumentos históricos y restauración dura y pura, pasar la mano a un arquitecto en jefe de monumentos históricos. Y también, como está muy cerca del territorio, puede también descubrir pequeñas joyas que fueron escondidas y que nadie que pasó a través de la marcha de un catálogo o un inventario puede descubrir y informar los servicios competentes para proponer a una protección. Donc les ABF sont aussi chargés de contrôler la qualité architecturale dans les espaces protégés. Donc c'est-à-dire qu'ils émettent un avis sur tout type de projet dans ces différentes zones. Et l'autorité qui délivre l'autorisation, donc en général c'est la municipalité, doit respecter cet avis ou non selon les différentes configurations. Après on ne va pas rentrer dans tous les détails puisque ce serait trop long. Il faut retenir qu'à peu près 20 000 communes sur 36 000 communes en France donc sont concernées par un espace protégé. Cuando tenemos nosotros un monumento histórico, genera un perímetro alrededor de él para conservar el monumento y su ámbito. Es como un conjunto. Entonces, en Francia tenemos 36.000 municipios. De esos 36.000 hay 20.000 que tienen algún tipo de este tipo de áreas protegidas en su ciudad. Donc il y a plusieurs types d'espaces protégés. Donc notamment les abords des monuments historiques. Donc c'est un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique ou un périmètre délimité des abords. Donc c'est les deux variantes possibles. Et ça, donc l'ABF va émettre un avis sur tous les projets qui sont situés dans cette zone. Por defecto, cuando tenemos un monumento histórico, genera un perímetro automático a su alrededor de un círculo de 500 metros a su alrededor. Eso es automático. Y en toda esa área, el arquitecto del edificio de Francia tiene una opinión que emitir y el servicio instructor en la municipalidad tiene que escucharlo. Hay criterios que está obligado a escucharlo y criterios que determinan que lo pueden escuchar si quieren, pero también pueden pasar a través.
pero en general eso es la idea, es que es una opinión bastante acertada y ayuda a los municipios a detectar dónde hay realmente cosas importantes à conservar en su patrimonio. Donc un autre type d'espace protégé sont les sites patrimoniaux remarquables. Donc cette fois, ça concerne des villes, villages ou quartiers, ainsi que leurs paysages. Et donc c'est le patrimoine urbain et paysager qui est pris en compte dans ces espaces. Donc, par exemple, il y a deux quartiers protégés à Paris, donc le quartier du Marais et une partie du 7e arrondissement, mais aussi des petits villages peuvent bénéficier de ces protections. Et il y a alors un règlement donc, qui s'impose à tous et l'ABF participe à son élaboration. En esos perímetros de 500 metros, el problema es que el ABF tiene palabra, tiene voz, es decir, él dice lo que conviene o no. Y a veces esa lectura para los municipios es difícil de entender, es decir, al menos de ir a ver el ABF y que tengas una explicación por él, por qué decidió eso o eso, no la tienen. Entonces hay un sistema que ese perímetro que primero es un poco es automático, pero podemos también redibujar ese perímetro a algo más inteligible, es decir, realmente donde hay, porque ese perímetro es como lo grosso, pero podemos definir un perímetro más fino donde realmente hay problemáticas de conservación y a base de esos perímetros también hay otro tipo de perímetro que se llama sitios patrimoniales notables, sería la traducción, en el cual se lleva por el municipio, es decir, es por voluntad política del municipio, no se impone ese. Es un conjunto, está acompañado por el Estado para determinar ese perímetro y dentro de ese perímetro empieza a elaborarse un reglamento en el cual el municipio también puede entender las razones y también él anticipar lo que le va a pedir a la ABF. En vez de ser control y decir es así punto y no sabías pero yo te digo es así, es como más bien entenderlo y saber dónde presentir que puede haber conflicto con proyectos pensados para a nivel urbanístico para la ciudad. Donc, et enfin, les sites classés et inscrits. Donc là, ça concerne la protection de monuments naturels et de paysages exceptionnels. Donc il n'y a pas de règlement, mais tous les projets doivent être approuvés par les services de l'État et notamment par l'ABF. Ahí hablábamos mucho de zonas urbanas con los monumentos construidos. También puede haber monumentos en mitad de la nada. Y también puede haber sitios naturales a conservar. Entonces, son otros tipos de protecciones que se llaman sitios clasificados o inscritos, depende un nivel. En realidad ahí hay lo que llamamos un inspector de los sitios, que todos los proyectos que se hacen en esta zona tienen que pasar por él. Él tiene el visto bueno sobre la cosa o diciendo no. Es decir, la manera que tenemos que controlar y conservar esas zonas, que se mantengan como con su origen. Donc il y a enfin dernière mission des ABF, donc c'est conseiller les collectivités et les particuliers, donc surtout en amont des projets pour à la fois la protection et la mise en valeur du patrimoine, mais aussi dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, des paysages et de l'aménagement du territoire. Et donc à ce titre, l'ABF est un représentant de l'État qui est très bien identifié à l'échelle du département, comme le sont très peu d'autres agents de l'État. El arquitecto de edificios de Francia está bastante lisible para las alcaldías y sus misiones les sirven enormemente porque da consejos para la alcaldía y también para los privados. Cualquiera que tenga un proyecto dentro de esas áreas protegidas, lo mejor es, antes de tener una idea, está bien, venir a consultarlo para ver cuáles son los impedimentos o los requeridos, digamos, no los impedimentos. Hay que verlo como una cosa buena que sería los requeridos para poder integrarse correctamente y hacer parte y hacer ciudad adentro de esas ciudades a conservar. Donc après cette longue introduction, j'en suis désolé, je vais laisser la parole donc à quelques élèves donc de la promotion 25 qui s'est baptisée promotion Hassan Fati en raison de son intérêt pour l'architecture en terre. Et donc ils vont vous parler des problématiques de revitalisation des centres-villes, des villes petites et moyennes en France, qui est un sujet actuellement très important et auquel ils vont être confrontés une fois en poste.
Ahora pasamos a una temática a la cual nos vamos a confrontar muy a menudo en los futuros puestos que vamos a tomar, que es revitalización en los centros históricos, en los cascos históricos en Francia. Les hemos preparado una pequeña... Vas-y. Merci beaucoup. Merci. Oui. La temática de revitalización en centros históricos en Francia es una temática... Ah, perdón. No es una foto muy buena. No, estoy bien. No. Mejor esto. Esa temática de revitalización en centros históricos en Francia es una temática general, no son casos aislados. Eso es un ejemplo de una ciudad chiquita del sur de Francia. Arriba tienen cómo estaba conformado todavía el centro histórico, identifican bastante bien el centro histórico más bien medieval y el tejido de extensión del siglo XIX arriba, pero más o menos es la forma que tenían las ciudades en los años 50. Y la foto de abajo es lo que generamos desde los años 50 hasta hoy en día. Obviamente esa urbanización galopante y con un control relativo generó un montón de problemas. Y nos damos cuenta, por ejemplo, sobre esa imagen, que el casco histórico se vuelve totalmente anecdótico en el tamaño que tiene hoy en día esas ciudades. Obviamente tenemos un montón de problemas sobre entradas de ciudades que destruimos por completo, tenemos caja de zapatos, publicidad. Yo supongo que ustedes tendrán algunas cosas parecidas, nos contarán después. También toda la forma de usar el coche, cómo ir a comprar, todo el comercio en masa que generamos. Y no nos dimos cuenta que generando esto, los cascos históricos se fueron muriendo poco a poco y hoy en día nos encontramos con una problemática de pequeños comercios totalmente vacantes, vacíos. También generamos problemas sobre grandes espacios. Hicimos cosas por el coche que antes, por ejemplo, acá había un puerto y se transformó en un gran aparcamiento. Cero urbanidad, no es un espacio público, es un aparcamiento, no hay vida en ese espacio. También tenemos problemáticas sobre el tejido antiguo, porque es muy denso, se fue estratificando tras los años de composición y hoy en día ese tejido está una gran parte insalubre, poca luz, poca ventilación, pero bueno, tiene cualidades, pero hay que atacarse al fondo del problema, que es rehabilitar eso y adaptarlo también a nuestros modos de vida de hoy en día. Y eso está generalizado en todos los cascos urbanos antiguos. Lo que les hablaba antes, muchas de esas ciudades tienen un monumento o dos históricos dentro de su centro de ciudad, entonces el ABF tiene esa servidumbre que genera que tiene acceso a la vista a ver todos los proyectos que se hacen adentro de ese perímetro. Ojo, hay criterios restrictivos, no es tan idílico como parece. Entonces, sabiendo que esas problemáticas son generalizadas en Francia, últimamente el Estado puso en marcha un programa que se llama Acción Corazón de Ciudad. Son políticas públicas importantes porque hasta ahora nos concentramos mucho sobre las grandes urbanizaciones, como los desarrollábamos, etcétera. Pero perdimos de vista pequeñas y medianas ciudades y ahora ya el punto focal es qué pasa con esas ciudades, ¿no?
Entonces, como vamos a estar confrontados como ABF muchas veces a ese tipo de problemáticas, la formación nos llevó una semana de inmersión total en un pequeño pueblo que se llama Tarascon, que está en el sur de Francia también, y que es representativo de esas ciudades. Para que tengan una idea de cómo se reparte Francia, más o menos los colores son los que llamamos nosotros regiones, y adentro de esas regiones hay una estructura más chiquita que serían sus provincias, que nosotros llamamos departamentos. La gobernanza es totalmente distinta, porque nosotros tenemos el Estado que controla todo eso todavía, mucho más que ustedes, que tienen una autonomía mucho más importante. Pero vamos en ese camino nosotros también, porque la descentralización es un poco eso. Entonces, Tarascon está en esta parte. Acá tenemos el Ródano y hay un delta que se abre. Tarascon se encuentra en medio de esta zona, muy cerca de lo que llamamos Camarga. Seguramente han oído hablar de eso. Ahí el punto rojo está Tarascon, entre Avignon y Arles al sur. Y esa semana de inmersión fue muchos contactos con la alcaldía para conocer su punto de vista, y ellos no sé qué esperaban, pero nosotros lo que hicimos es un pequeño diagnóstico y unas propuestas. Ahora vamos a resumir volando las propuestas, es decir, es simplemente que se familiaricen con esas problemáticas que encontramos. Tarascon es una ciudad contra el río Ródano, y entonces hay dos paisajes a revelar: el paisaje urbano de la ciudad en sí misma y el gran paisaje que sería su relación al Ródano y a otras figuras en su alrededor. Lo que hicimos tuvimos que al final de la semana presentar al equipo municipal un poco nuestras conclusiones. Entonces pusimos mucho en valor lo que existe, porque está todo ahí, simplemente hay que valorizarlo. No hay grandes cosas que inventarse, es decir, simplemente hay que cambiar la mirada sobre la gente, porque el patrimonio puede ser una manera de levantar una ciudad. Entonces, el diagnóstico estableció país, es como una ciudad de luz y de sombra, en el sur de Francia es muy importante. Entonces, pusimos como para que valoricen su patrimonio existente. También hablamos de paisaje urbano tejido, porque además tienen una tradición local de un tipo de tejido impreso, que ven un molde de estos para imprimir sobre tela, y vimos que en muchos materiales que usan y que tienen hay mucha calidad en todo ese espacio urbano. También hay un paisaje ligado al agua. Como están cerca del Ródano, es decir, paisaje urbano con fuentes, etcétera, ese es el más evidente, y por una persona que es de afuera, lo menos evidente, pero que ustedes también tienen esa problemática acá en Valencia, allá no, pero la tuvieron, es la relación al río. Tuvieron inundaciones importantes y entonces en la ciudad hay estigmatas de estas inundaciones que tuvieron, y por la ausencia del agua está presente en realidad. El monstruo que ven ahí es el monstruo local que sacan una vez al año, que se llama la tarasca, y que está vinculado con esos incidentes vinculados, es decir, es la representación de los accidentes naturales. Es un poco eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación de esa ciudad con su río? Porque es a la vez una fuente económico, etcétera, importante, pero también hay una relación de medio miedo. Entonces era como explicarles el paisaje de ellos, que hay la gran figura del Ródano norte-sur, las dos figuras que ven a la derecha con los puntitos son dos elementos naturales que son Les Alpilles, que es un parque natural regional. Son las dos grandes figuras cercanas a Tarascon del gran paisaje, y obviamente todo su mosaico de culturas, porque es un valle bastante fértil. Ir a rehacerlas ver eso, porque poniendo eso a la vista de la alcaldía, lo revalorizan ellos también de alguna forma. Hay necesidad en la ciudad de volver un poco a la naturaleza, porque esas ciudades son muy minerales, no lo fueron siempre, pero y cada vecindario también intenta como reintroducir esa naturaleza. Y por otra parte hay accesibilidad al gran paisaje. Ahí a la derecha bien es una isla en mitad del Ródano, está casi inaccesible y es un terreno increíble. Cualquiera le gustaría caminar, pasear, hacer jogging el domingo a la mañana ahí y no
es muy difícil, es decir, algunos que tomaron la foto, no sé cómo hicieron, pero llegaron pero con muchas ganas. Y las orillas del río, no solamente la isla, sino también toda la orilla del río. Movilidades. Sí. Bueno, lo siento para mi nivel de español, que no es el nivel de Camille, pero voy a hablar un poco de este problema de movilidad que tenemos en estos tipos de ciudades antiguas en Francia, que tenemos aquí en este ejemplo de Tarascón, que es el problema que como se vació la ciudad, claro, el nivel de servicio de ferrocarril, de bus y tal, se vació también, y que ahora tenemos que cuestionar y tenemos que pensar cómo hacer volver este nivel de servicio adentro de la ciudad para que siga la gente, claro. Y bueno, hay que pensarlo a estos niveles regionales, que es como el nivel de generalidad, y con ferrocarril, y al nivel de la ciudad, del ayuntamiento, claro, con los bus. Y porque pasa que ahora lo que vimos es que ahora la gente no vive más en el centro de la ciudad, que vive en estos pabellones, y se va a trabajar en otra ciudad, pero no en el centro histórico, que hay este movimiento que llamamos en Francia los movimientos pendular, que te vas por la mañana y te vuelves por la noche y al final no pasas más por el centro histórico de la ciudad. Así que hay este movimiento con las entradas de ciudad ¿cómo se dice? Desarrollar, sí, de nuevo. Y luego, sí, va con el desarrollo económico, porque, como dice, este movimiento de fuga hacia afuera. Sí, la economía se fue también fuera de la ciudad con todo lo que dijo Camille sobre estos centros comerciales y tal, fuera de la ciudad, estos cajones que tenemos en todas las ciudades pequeñas así en Francia. Y luego hay este esfuerzo que hacer con el alcalde y con el ayuntamiento de la ciudad para pensar cómo hacer volver a la gente en nuestros centros históricos que están vacios, con una población que no tiene dinero para mantenerlo, y que se vayan y que ahora están muy mal. Y bueno, la estrategia que tienen es como una estrategia de trabajar un poco paso a paso con el ayuntamiento y con unas oportunidades de desarrollar un acompañamiento, ¿sí? de la gente, para que la gente sea también parte de este movimiento, con una población activa, con participación, y la idea es de buscar lugares para, ¿cómo se dice?, colaboraciones, para desarrollar esas colaboraciones con la gente, para hacer taller de, ¿cómo dices esto? Taller de participativos. Sí, taller participativos que llamamos tiers-lieux en Francia, y hay una figura que empieza a sobresalir, a resaltar bastante en Francia, que se llama tercio lugar. No sé si ustedes lo que llaman Fab Lab. ¿Les suenan esos lugares que es como medio alternativo, que se rehace cosas que no solíamos hacer, que son medio trabajando sobre el local y vinculando los habitantes con concepción más numérica o lo que sea? ¿Ustedes lo llaman tercio lugar también? No.
Bueno, y en Tarascón hay una oportunidad que muy acercado al centro hay una antiguos edificios militares que, Acá. ¿cómo se llama así esto? El antiguo Que cartel. es muy grande y que puede ser como una oportunidad de hacer como mercados de proximidad y eventos. Bueno, buscamos, por ejemplo, hacer volver a agricultura en el centro y entonces estos nuevos mercados tipo bio puede ser. Esto es otro ejemplo de grupos que se hacen y que investigan en los centros de ciudades que bueno, necesitan un lugar y en Tarascón hay este lugar que bueno, hablamos de esto con el alcalde y bueno, ya se lo pensaron, pero todavía no existe. Ahora pasamos a todo lo que es viviendas, centro histórico, Bueno, sí. la parte gruesa del trabajo. Bueno, como lo habéis entendido, somos todos arquitectos. Pero ahora nos vamos a diseñar otra vez. O sea, que vamos a trabajar como funcionario. Es decir, que vamos a aplicar las leyes, como lo han explicado Camille y Antoine ahora. Y sobre todo acompañar a los políticos que toman las decisiones, mejor dicho, los alcaldes y sus equipos. Y pues para eso tenemos que llamar a la atención de ellos para que vean el tesoro que tienen. O sea, el tesoro es el centro histórico, que para nosotros ese centro tiene muchas calidades para un desarrollo sostenible, digamos. ¿Por qué ese título? El ecobarrio, el ecoquartier, multisectorial. Creo que tenemos que hablar con mucha gente para entendernos. O sea que es un poco absurdo, ¿no? Porque creo que un tipo se levantó una mañana y dijo, bueno, vamos a crear un ecobarrio. Pero eso existe, ¿no? Es el centro histórico. Y tenemos que mostrar a los alcaldes y sus equipos que ese centro histórico, bueno, es resiliente, porque en el ejemplo de Tarascón vivió una inundación también muy fuerte en el siglo XIX, y eso marcó muchas sus conciencias. Pero resulta que la ciudad está todavía aquí, y renació y puede vivir mucho más años. Y sí, para llamar la atención tenemos que mostrar cómo podemos vivir ahora en un tejido antiguo, porque este tejido los ancianos lo han pensado muy bien, ¿no? Respecto al sol, porque en sur de Francia hace calor, como aquí en España también, pero las calles son pequeñas para que no la luz entra, bueno, en las viviendas. También contra el viento, bueno, la lluvia y todo. Y pensamos que eso es un ejemplo para el futuro y tenemos que cuidarlo. Y también con ese ejemplo, con el centro histórico, sí, también con densidad, bueno, creo que el centro histórico marca todos los temas de lo que hablamos de ecoquartier, ecobarrio. Y también es el momento para mantener conocimientos técnicos que ya se pierden con bueno, las nuevas construcciones, y sobre todo para utilizar materiales locales como tierra, cal, piedra, madera, lo que sea, y lo que encontramos en el sitio. Y entonces, bueno, nuestro trabajo futuro, si lo podemos pasar, es como también compartir experiencias en Francia. O sea que hay alcaldía que ya pensaron, pero hace tiempo, esta pregunta de mantener el patrimonio del centro histórico y mantener el patrimonio como esas ciudades, y ellos inventan dispositivos, digamos, para que la gente se interese de nuevo a los centros históricos.
y que la gente vuelva, porque sí, el problema mayor es que estos centros históricos están vacíos, todos, bueno, por la mayoría. Nuestro trabajo es eso, es acompañarlos, sí, porque ellos toman las decisiones y tenemos que acompañarlos a ver todas esas cosas para que ellos, bueno, hacen un proyecto urbano con la protección del patrimonio. Y ahí hay ejemplos de ciudades, de pequeñas ciudades en Francia que han empezado a hacer a valorizar este centro histórico. Son muy pequeñitas ciudades, pero que marcan el camino. Hay Joinville-le-Pont, Cahors, Figeac, Mirepoix, y ahí es un ejemplo de Joinville que para que la gente vuelva en la ciudad, así esta manifestación donde por los días del patrimonio, que es para abrir todas Las puertas. las puertas y las habitaciones que están vacías para que la gente vuelva y también para que la gente puede adquirir Comprar. Fue una jugada muy interesante. Abrieron todos los sitios vacíos para buscar inversores privados. Es una ciudad que está muy cerca de París, entonces tienen una atracción de la cercanía de la metrópoli que es importante, pero aparte de eso, encontraron ese medio y hay que tomar ejemplos de esas. No existe modelo, es decir, no sabemos a dónde vamos y hay que empezar a mirar esas ciudades que empiezan a inventar sistemas que funcionan y mirarlas y ver cómo las podríamos adaptar en otras situaciones. Así no sabemos. Otra cosa, sí, les invito a ir a Cahors porque ellos sí han desarrollado un conocimiento sobre las capacidades de las paredes en tierra, a ver cómo es Documentar lo que está construido ya. sí, y mostrar que responde en fait de Claro. performance énergética. Y mostrar que este tejido urbano antiguo tiene esas capacidades ecológicas que buscamos hoy en día por todos lados deseparadamente y que en realidad ya las tenemos. Es volver a mirar esas técnicas de cómo se hacían las cosas y cómo las podríamos poner hoy en día también en marcha de vuelta. Y sí, para concluir, sí, oser. Atreverse. Propusimos un eslogan al alcalde que es atreverse con Tarascón. No sé si es así, pero bueno. Y sí, la idea es dar ganas a los alcaldes y sus equipos de hacer cosas. Y quería decir también, no sé si lo ha dicho Antoine y Kenny, pero el concurso está abierto para todos europeos. O sea que ustedes pueden venir con nosotros para trabajar en Francia. Sí, este año tenemos una italiana, una húngara, una rumana, un colombiano, es decir, multicultural la posibilidad de ese concurso. ¿No? Sí, mira, espera, vamos uno. Sí, yo quería saber si en vuestra, decimos, ayuda al ayuntamiento local corresponde también consejos a nivel de actividades para, por ejemplo, en el caso del pueblo,
atraer a la gente a volver. O sea, ¿qué target de gente? Porque es un sitio pequeño, es un sitio con el río, podría atraer muchos mayores, por ejemplo, mayores a más de 60 años, porque es un sitio muy tranquilo. Pero si se quiere llenar, hace falta llamar familias para que haya más niños, más jóvenes. Así que hay también consejos para actividades al lado de, por ejemplo, abrir las puertas y vender los pisos vacíos. No sé si has entendido. Sí, 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 claro. No, j'ai pas compris la question. Sí, porque la pregunta es ¿por qué están vacíos los centros históricos, no? ¿Cómo se puede ayudar el ayuntamiento para atraer y que la gente se quede? Sí, tenemos que pensar la vivienda de otra manera, porque no podemos vivir como en la media edad, por supuesto. Entonces tenemos que como remodelar los apartamentos, porque lo que pasó es que se compartió las casas en pequeñas viviendas y ahora tenemos que hacer grandes apartamentos para escoger familias, por ejemplo, obviamente, y volver habitable, digamos, el territorio anciano, porque quien quiere vivir en un territorio todo oscuro, sin aire, sin nada, y necesitamos arquitectos que saben trabajar en el tejido antiguo, porque la verdad en Francia, en los estudios, en la mayoría de las escuelas, no tenemos Una enseñanza. una enseñanza sobre ese tema. Y creo que mañana vamos a Va a ser necesitar muchos arquitectos que saben hacerlo, porque está muy complicado. Que ahora los arquitectos no quieren ir en un tejido antiguo porque tú puedes encontrar, no sé, un problema estructural y no tienes la respuesta como lo podrías tener en otro edificio. Entonces necesita una experiencia muy fina, pero tenemos que desarrollar, ¿no?, la formación de esos arquitectos especializados. ¿Puedo añadir algo? Hay como 3 temáticas que es recurrente, que es rehabilitación del centro histórico, las viviendas, rever también el comercio, algunas veces suprimir zonas enteras que estaban comerciales antes, pero que ya no pueden ser porque tenemos las entradas de ciudades que compiten totalmente, entonces no podremos volver a lo que era antes, pero concentrar esfuerzos sobre los comercios en planta baja en ciertas zonas para mantener una atractividad de ese centro. Al nivel de viviendas, buscar mixidad, es decir, superficies. También hacer que 2 edificios antiguos, de alguna forma, conociendo bien la manera de construir la antigua, saber cómo podemos unir, llegar a hacer como transversalidad en varios, porque el tejido antiguo es en general estrecho y profundo, entonces cómo rearmamos esos edificios construidos ahí y encontramos superficies que sean más adecuadas a familias para reinyectar mixidad social. Porque el problema de esos lugares es que la mayoría es la población pobre que vive ahí, no tiene medios para rehabilitar sus viviendas, entonces manteniéndola ahí tampoco va a haber salvación, hay que buscar la forma de introducir esa mixidad de vuelta, entonces vivienda, comercio y espacios públicos. Ustedes tienen una forma cultural de vivir el espacio exterior que vemos estos días que nos parece fantástica, genial. Es verdad que en Francia puede ser, en el sur podemos llegar a acercarnos, es una pálida copia de ustedes, o sea, obviamente, pero también si esos espacios no están diseñados para recibir gente y acogerla, nunca habrá nadie, así que es también la inversión pública, la idea de eso, Acción Corazón de Ciudad que lanza ese gobierno y los anteriores que lo había ya inyectado un poco, es pensar que la inversión de ese dinero público podría generar efecto bola de nieve sobre la inversión privada. Sin la inversión privada no vamos a poder ver la cosa en su global, pero podemos empezar a tener proyectos claves que empiecen a volver esas ciudades atractivas y generar ese efecto bola de nieve que buscamos. Lo estamos intentando, a ver si sale, pero ahí estamos.
tenemos que decir también que con este programa de Corazón de Ciudades hay ayudas del gobierno para las habitaciones y este dinero viene como De apoyo. el apoyo de l'ANRU. Mierda, está entrando en La cosas Agencia muy Nacional específicas. por la Por la- renovación urbana. Entonces hay, es decir, es una política nacional, hay subvenciones nacionales estatales que ayudan a los municipios que no pueden pagar esos proyectos y entonces hay un conjunto. Y también hay ayudas estatales para las personas privadas que quieren hacer renovaciones en sus habitaciones. Son dos cosas distintas, muy difícil de leer, de flechar, de saber dónde ir a buscar, etcétera. Y también los arquitectos edificios de Francia pueden ayudar a esa gente ubicarse y saber dónde ir. Si no saben dónde ir a buscar las cosas, no va a cambiar, pero ese financiamiento está existiendo, entonces hay que aprovecharlo en ese momento para intentar generar el máximo de proyectos que puedan mover las cosas. El único problema es que este ayuntamiento tiene que tener un proyecto para ver este dinero. Y el Estado no puede tener el proyecto para la alcaldía, es decir, nace del lugar los proyectos. Mucho de la alcalde, si tiene motivación y dinámica y todo esto. Así que en estos pequeños pueblos son... No hay gente ingeniería, Sí, no hay ingeniería local. Elecciones cada 5 años. Sí, estamos en periodo de elecciones, entonces todo está paralizado durante el año que viene. Ahí cuando habrá cambiado el municipio ya sabremos a dónde vamos. Y el proyecto de rehabilitación sabemos que va a durar como 10, 20 años, 30 años, por lo menos, que va a estar muy bien. Sí, es un trabajo que tardamos 60 años en fusilar todo, pero para recuperar todo eso va a tardar mucho más. Bueno, yo quería preguntar una cosa porque he visto antes prácticamente que el número de arquitectos del Estado respecto a las provincias no es mucho más alto. O sea, ¿cuántos arquitectos del Estado hay en cada provincia? Dos, que es muy poquito realmente. Es muy poco. Bueno, Más o menos dos. Dos por provincia. en realidad el cuerpo total son 450 personas, es poco y están saturados de trabajo, ok. Hay dos opciones, urbanismo y patrimonio. En cada ciudad de esas provincias hay uno o dos, a veces tres Claro, en son poquitos, más grandes. o sea, son poquitos. Y eso lado patrimonio. Puede haber uno lado urbanismo, puede que no haya ninguno lado urbanismo, depende de también. Entonces, cuenta con poca gente, pero son gente que ya tienen identificados los otros actores con cuales se pueden crear alianzas y tener un discurso común que fomenta esas... Y luego la otra cosa, siempre por el hecho que, digamos que son muy pocos por provincia, la otra duda que me entraba era, luego, entre vosotros, digamos, hay un contacto continuo, es decir, el gobierno produce una normativa, supongo que llegan al arquitecto del Estado y que la aplica, pero muchas veces, a ver, una persona sola en una provincia con muchísimo trabajo, si no tiene el feedback de otros, también es difícil de llevarlo a cabo, porque ahora, bueno, acabáis de formaros y demás, pero dentro de 30 años seguiréis allí y si uno trabaja solito durante 30 años, pues a lo mejor va en una dirección, en la provincia de al lado va en otra. Que eso llegaría un poco a la situación que tenemos nosotros, donde cada alcalde va a la suya, ¿no? Entonces era saber si existe como una directriz o un sistema de controlar que todo el mundo vaya en la misma dirección, o hay mucha libertad luego. No hay mucha libertad porque es un sistema que está, c'est pas de la délocalisation, c'est pas de la... Il y a un contrôle de l'État, en fait, c'est ça. Bueno, podré contestar si quieres. Sí, está un poco especial porque el arquitecto de los edificios de Francia, digamos, tiene su propio poder. O sea, que puede decidir que autorizar
tal proyecto o no tal proyecto. Eso es su propio poder. Pero también el Ministerio de la Cultura, claro que envía circulares, bueno, letras, digamos, para la política general en cultura, en la protección. Pero claro que depende de los territorios. Es que para mí la gran diferencia que hay con España, ustedes, las regiones, tienen unas competencias mucho mayores. Nosotros tenemos un control central que emite reglamentos, leyes, bases, sobre la cual nos apoyamos. Después, cada municipio tiene su plan local de urbanismo, sus especificidades, que están elaboradas en conjunto también con los ABFs, con los arquitectos que pueden estar en la parte más bien de planificación. Es decir, hay un vaivén entre el Estado y el municipio, que acá creo que hay menos, hay como imposición, por lo que entendí de estos dos días, si me equivoco. Nosotros tenemos 17 leyes de patrimonio en Acá, España, claro. pero de cada la comunidad región tiene su ley de patrimonio. Claro, eso. Nosotros no, es una ley general, que es un código, el código de patrimonio, y desde ahí después hay cosas específicas en cada lugar, pero la reglamentación es nacional. Entonces, y los agentes que vamos a volvernos, dependemos de esas leyes nacionales y estamos ahí para indicar a la municipalidad y leerlas correctamente, interpretarlas a veces correctamente. Es un poco la idea. Y también los arquitectos urbanistas del Estado se reúnen. Se reúnen. A menos una vez para mes dentro de las regiones por el DRAC, au niveau des DRAC. Sí. En las direcciones regionales de arquitectura. Y también tenemos una asociación nacional que es la ANABF, la Asociación Nacional de los Arquitectos des Edificios de Francia, que c'est un réseau. Estamos puestos en red. Este año de formación, los 14 que estamos todos juntos y las dos opciones juntas, ya empezamos la red. Es decir, es la manera de empezar. Después, poco a poco, con esas reuniones y etcétera, y cada uno vamos a ir a trabajar en un lugar distinto, vamos a formar red. Entonces, es como una telaraña que se está tejiendo. Obviamente, los ABF que están en puesto desde hace años ya tienen una red armada y nosotros la estamos descubriendo, pero es eso, es hacer araña y agarrarse de lo que encontramos como alianzas posibles. Pero también el Ministerio pide mucha movilidad y así que estos arquitectos se quedan como no toda la vida, pero 5 años y luego cambian, así que no hay tampoco mucho tiempo para tener una complicidad con un mayor o algo que no funciona. Idea de estar seguro que cuando te quedas mucho tiempo en un lugar puede ser que creas amistades que sean contraproducentes, es decir, es ser imparcial y eso es la idea de ese movimiento. Pero esto no ocurre. No sé, Es decir, depende de cuáles. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya. Vale, pues nada, pues muchas gracias otra vez. A ustedes.